decir, en la rama judicial hay representación femenina y hemos tenido también en los órganos de control, como en la Procuraduría, pues en este momento se acaba de posesionar la primera mujer que ocupa tal distinción. Igualmente, las principales ciudades del país también han sido dirigidas por mujeres. En fin, poco a poco hemos ido rompiendo esos límites que se nos han impuesto en la sociedad, pero que aún los encontramos, que aún persisten. En muchos países se puede notar que en las facultades de derecho son más las mujeres que se inscriben que los hombres. Al egresar, ellas se enfocan en su ejercicio de litigantes, pertenecen o ingresan a la rama judicial, a la academia, pero pocas acceden a los cargos de mando o de dirección, y no por falta de capacidad para ejercerlos, sino por ese límite despiadado que las frena. Y también además hay otro factor, que es la deserción prematura a esos encargos por la desigualdad que aparece evidente a la que hemos estado sometidas, desigualdades salariales, de ascensos, de escalafones y también de carga laboral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre participación política de las mujeres en las Américas del año 2011, se refirió a esta cuestión de las mujeres en el derecho y dio este ejemplo que no nos es ajeno. Aquí abro comillas. La comisión manifiesta su preocupación por prácticas discriminatorias en contra de las mujeres en los cargos judiciales. En su visita a Haití, la comisión recibió información de que las juezas no son respetadas, son objeto de maltratos, son relegadas a materias menos importantes y que son los jueces los favorecidos por encima de las juezas en la asignación de los casos importantes y en los ascensos. De esta manera, si bien gozan de las mismas oportunidades profesionales que los hombres, aquí de todas maneras, aquí cierro comillas, por lo tanto la comisión insta a los estados a adoptar las medidas necesarias como campañas de promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres para modificar los estereotipos culturales y de género que obstaculizan la entrada y permanencia de las mujeres en los cargos públicos del sistema de justicia. Asimismo, la comisión recomienda a los estados que incentiven el acceso de las mujeres a la educación y la academia, sobre todo en institutos de formación judicial. Hasta aquí la cita que les presento. Además, la mujer en sus diversas etapas, la formación personal y profesional, se ve expuesta a diversas formas de violencia. En la academia, como estudiantes, como docentes, como también integrantes del cuerpo administrativo. Evidenciado esto, la Universidad del Bosque ha venido desarrollando políticas internas de género, y es por esto que, junto con el consultorio jurídico, el cual estoy a la cabeza, se formuló nuestra política de género a fin de proteger a la mujer y generar espacios seguros y adecuados para su desarrollo. Analizado lo expuesto, vemos que es muy grande la lucha que aún debe darse para lograr que finalmente en la sociedad, en los cargos directivos de manejo y control, sin discriminación alguna y sin miramientos distintos a las capacidades propias de quienes aspiran a desempeñar las posiciones, tienen que darnos el reconocimiento. Así las cosas, y con este marco, permítanme nuevamente darles la bienvenida y manifestarles que estoy convencida que con este panel de lujo, que ya presentará la doctora Murcia, e incluso ella incluida, resultarán importantes conclusiones que nos ayudarán a avanzar en estos caminos y más en relación con aquellas profesionales que se encuentran inmersas en la lucha por el respeto a los derechos humanos. Una de estas cabezas o líderes es la doctora Diana Milena Murcia, a quien concedo el uso de la palabra para que se dé inicio a este importante ciclo de conferencias. Doctora Diana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, te agradezco muchísimo pues por estas palabras para iniciar nuestro evento. Pues bueno, en este año, en el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a conocer un caso contra Colombia por la persecución contra personas defensoras de derechos humanos a través del seguimiento ilegal y de acciones de inteligencia ofensiva que estaban orientadas a restringir y a neutralizar su quehacer jurídico. En este ámbito, 3 abogadas colombianas, mi persona, Dora Lucia Arias y María Cecilia García, en nuestra particular situación defendidas dentro de este proceso internacional, propusimos realizar un ciclo de conversatorios virtuales orientados a promover la reflexión sobre el quehacer jurídico en la defensa de derechos humanos en América Latina,
pero muy en particular por parte de mujeres abogadas, y profundizar sobre nuestras perspectivas sobre el estado de cosas en la región y sobre las medidas que deberían tomarse para la protección y promoción de nuestra labor. En este ciclo, como lo mencionó la doctora Marta, se unieron CLADEN de Brasil, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, 3 programas de Derecho de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Universidad del Bosque y Universidad de Caldas, un centro interdisciplinario de estudios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes y el programa andino de derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en el Ecuador. En lo fundamental, el objetivo que tenemos es llegar a determinar cuáles son esas garantías que se requieren para que nosotras las mujeres y las personas defensoras de derechos humanos en el ámbito jurídico, pues podamos ejercer nuestra profesión y nuestra vocación, además porque es una vocación, sin obstáculos indebidos y sin discriminación. Para esto, en nuestro primer panel que nosotros hemos titulado la defensa de los derechos humanos en el campo judicial, una perspectiva desde la experiencia de las mujeres, invitamos a 4 invitadas de varios lugares de América Latina, y además para también les anuncio que en los siguientes encuentros también vamos a tener mujeres de estos y de otros países para poder tener una perspectiva más regional de la cuestión. Y entonces en esta ocasión tenemos a 4 invitadas muy especiales. En primer lugar, Manuela Arroyo, ella es licenciada en Historia, abogada, magíster y candidata a doctora en Derecho Constitucional, y actualmente es docente en UFRO, que es la Universidad de la Frontera, y en UTAL, la Universidad de Talca, en Chile. Ella también además es integrante de la Red de Constitucionalismo Ecológico, trabaja desde hace 10 años en la región de la Araucanía, que tuve la oportunidad de conocer hace unos años, y ha sido defensora en las causas mapuche. En conjunto con comunidades organizadas ha logrado detener la construcción de centrales hidroeléctricas, y además es parte de una organización que se llama Modatima, que está por la lucha del derecho al agua en Chile. Ha trabajado en la defensa de la niñez mapuche, que creo que además tuve la oportunidad de constatarlo cuando estuve allá. Es uno de los casos más aberrantes de maltrato a la niñez indígena en la región. O sea, sí, es algo que hay que decir y que hay que siempre denunciar, creo que en todos los espacios. Ha trabajado por los derechos políticos de jóvenes privados de la libertad en el contexto del estallido social que ocurrió hace un par de octubres, y actualmente es candidata en el proceso constituyente de Chile, en una plataforma de ecologismo comunitario, ¿no? Entonces ella es nuestra primera invitada, ella está en ruta para irse a una comunidad indígena, así que va a iniciar y nos va a abandonar en un momento dado, pero entonces, bueno, es nuestra primera invitada. Nuestra segunda invitada es Mariela Puga, ella es argentina, es investigadora del Consejo Nacional de Investigadoras Científicas y Técnicas de la Argentina. Ella es profesora titular también de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y es cofundadora de la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba. Es abogada de la UNC, máster en Derecho en Columbia Law School, y es doctora de Derecho Constitucional de la UBA. Y quisiera además anticipar, ya antes, fuera del micrófono le había dicho algo a ella, pero tuve la oportunidad de leer un libro increíble del que vamos a hablar más adelante, una investigación que hizo con Claxo sobre el litigio estratégico en América Latina, y me gustó muchísimo leerla porque hizo una compilación y unas reflexiones muy importantes sobre el uso del derecho para defender derechos humanos. Entonces, bienvenida también a Mariela. También nos acompaña Gina Benavides, ella es ecuatoriana, es abogada y doctora en jurisprudencia, especialista superior en derechos humanos y magíster en derechos humanos y democracia en América Latina. Tiene una experiencia de más de 25 años en derechos humanos, en género y en movilidad humana. Es una de las personas en América Latina que más conoce realmente sobre el tema de movilidad. Ha articulado procesos de activismo, incidencia política, litigio, políticas públicas, gestión de proyectos. Además, ha sido directora del Centro de Rehabilitación de Mujeres en Quito, y fue la primera mujer defensora de derechos humanos en Ecuador, en un contexto en el cual la función de la Defensoría del Pueblo, que es conocida en el derecho internacional
como una organización nacional de derechos humanos que se debe someter a unos principios de independencia, de trabajo en pro de los derechos humanos, siguiendo los principios de París, pues no estaba cumpliendo ese rol. Y llega Gina Benavides y creo que hizo uno de los trabajos del servicio público más importantes e increíbles que yo he visto que se haya realizado en los últimos años en América Latina. Entonces, bienvenida, Gina, no tienes la cámara, si la puedes poner para presentarte, muchas gracias, que te vean. Entonces es Gina Benavides. Y finalmente tenemos a Evangelina Robles, ella es una abogada mexicana, esta abogada actualmente del colectivo por la autonomía, que tiene sede en el occidente de México, en el estado de Jalisco. Tiene también 20 años de experiencia en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos, sus territorios y sus semillas nativas desde el derecho nacional e internacional. Ella también es parte de la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Alianza Biodiversidad en América Latina. Ella coordinó durante varios años la defensa del territorio de comunidades indígenas, espero pronunciarlo bien, Eva, Huixaritari, que también son conocidos como los indígenas de la Sierra Huichol, ¿no? Logrando además en ese equipo jurídico, es algo que nos va a contar en un rato, la recuperación de, escuchen esto, 60.000 hectáreas en más de 300 juicios agrarios. Evidentemente allí se involucró una tarea de varios niveles, del nivel nacional, del nivel internacional. Además, ella formó parte de una iniciativa muy importante en México, que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevó a cabo entre el 2011 y el 2014, en donde se juzgó los impactos del libre comercio, la violencia y la impunidad y los derechos de los pueblos. Entonces, realmente, como pueden ver, por estas experiencias que me parece tan importante relevar en las mujeres que trabajan en estos ámbitos en América Latina, o sea, estamos sumando años y años de experiencia en nuestros diferentes contextos, trabajando por los derechos humanos a través del derecho y pensando sobre el derecho. Entonces, son las mujeres que nos acompañan y mi rol es de coordinación, de moderación. Yo me llamo Diana Milena Murcia, también me quiero presentar, yo soy abogada y especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador y también llevo ya, increíble decir este número de años, 20 años trabajando en derechos humanos, primero como abogada representante de víctimas, luego como asesora y acompañante en procesos más ligados a los temas ambientales, posteriormente como consultora y también pues en el área, digamos, de la docencia universitaria. He tenido el honor de estar como profesora en el ámbito de derechos humanos y de derechos constitucionales en la Universidad del Bosque, entre otras universidades. También he sido profesora invitada, además de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, bueno, esas somos nosotras para todos los que nos están escuchando. Entonces, bienvenidas. Y dicho eso, quiero empezar entonces con una pregunta que le quiero lanzar entonces a Manuela. Hay un fallo, estamos hablando del ejercicio del derecho en pro de los derechos humanos, ¿no? Y pues evidentemente bajo un juego limpio de la democracia, quienes ejercemos la labor jurídica deberíamos poder ejercerla en unas condiciones de juego limpio, de respeto del debido proceso, pero resulta que esa no es la realidad, más bien es como una forma, es excepcional en nuestros países, ¿no? Muchos de nuestros países tienen una grandísima crisis en la administración de justicia y una de las crisis que en mi opinión es más evidente se vive en Chile. Y eso lo pudo constatar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso muy importante que se llama el caso Norín Catrimán versus Chile, donde la Corte Interamericana terminó fallando y diciendo, aquí la legislación antiterrorista se está aplicando preferentemente en contra de un grupo poblacional que es un pueblo indígena, que es el pueblo indígena mapuche, ¿no? Y entonces la Corte dijo, los razonamientos que utiliza la Administración de Justicia para fallar la responsabilidad, para investigarlos penalmente y condenarlos, está basada en estereotipos y por lo tanto la justicia se está aplicando basada en criterios sospechosos de administración de justicia. Precisamente cuando fui una observadora internacional delegada por la Federación Internacional de Derechos Humanos para observar un juicio, fue que conocí a Manuela, que la vi actuando
como cuando uno ve estas series de televisión estadounidenses donde estás in situ y estás viendo cómo se hace una defensa penal, la conocí, digamos, en ese contexto y pude observar, digamos, las enormes constricciones y el aparataje punitivo del Estado puesto todo en marcha en contra de un pueblo indígena. Me gustaría que nos contaras cómo es el ejercicio del derecho, ¿no? Y de la defensa penal en un contexto en el cual la institucionalidad pareciera que está orientada no a encontrar, digamos, la verdad sobre los hechos, sino a construir una verdad sobre un colectivo humano. Entonces, ¿cómo se ejerce el derecho en esas circunstancias y cómo lo has vivido tú, pues, como mujer abogada defensora? Muchas gracias, Diana. Saludar a todas las colegas, compañeras y agradecer esta invitación. Creo que obviamente no podemos dejar de hablar y de situarnos como mujeres. En mi caso soy mamá, tengo una hija de 3 años que nació justamente entre medio del caso Luxinger, al cual se refería Diana, donde fueron criminalizados 11 comuneros y una machi, que es una autoridad espiritual mapuche. Hace unos años atrás me tocó amamantar a mi hija en medio de un juicio oral cuando ella era muy, muy bebé y estar embarazada y amamantando. Y durante todo este tiempo he trabajado en esa calidad, siendo mamá, defensora de derechos humanos, pero también una mujer comprometida con un proyecto más grande que es la búsqueda de la justicia social y del respeto por los derechos humanos aquí en Chile. Contarles en primer lugar como que en Chile estamos viviendo un momento muy, muy, muy importante, que si bien tuvo como un hito súper relevante, que fue el 18 de octubre del año 2019, en que el pueblo chileno salió a las calles a exigir justicia, a exigir igualdad, a exigir el fin de este modelo neoliberal que históricamente ha dejado al país de Chile en una situación de exclusión, de desigualdad muy profunda y que se relaciona también con una perspectiva de los derechos humanos que quizás es más amplia que solo pensar que los derechos humanos son que el Estado atente contra una determinada vía o contra la integridad, que obviamente es gravísimo, pero que también tiene que ver con la exclusión de la garantización de los derechos humanos a un pueblo que no tiene derecho a la salud, que no tiene derecho a la educación, que no tiene derecho a la vivienda, que no tiene derecho a la alimentación, porque así vive el pueblo chileno. En ese contexto fue que el 18 de octubre el pueblo chileno salió a las calles exigiendo justicia. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Cuando miles y cientos de miles, si no millones de chilenos y chilenas estaban en las calles, es que se dio este contexto de criminalización, de violencia, murió mucha gente perdió sus ojos, fue una violación sistemática a los derechos humanos que se dio por parte de la policía chilena, pero sin duda para quienes vivimos en la Araucanía y para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos, este no es un caso, no era algo nuevo. Lo que se vivió en Chile del año 2019 tiene que ver con una dinámica y 2020 con la dinámica con la que opera y que ha operado, por un lado, el derecho, y así también los agentes del Estado en este país que hoy día vivimos y aquí en la Araucanía. Y eso tiene su origen también en un modelo que durante mucho tiempo operó así precisamente contra el pueblo mapuche y con sus autoridades tradicionales. Desde hace mucho tiempo, quizás, bueno, yo sé que en Colombia la Constitución del 91 reconoce la existencia de los pueblos indígenas, y así también otras constituciones de nuestro continente. De hecho, Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica que no reconoce ni siquiera la existencia de los pueblos indígenas ni sus derechos culturales. Es que precisamente se ha generado históricamente un proceso de protesta social por parte del pueblo mapuche, el que el Estado chileno ha abordado desde la criminalización. Es en ese contexto que tal como planteaba Diana, que el año 2014 fue el Estado chileno condenado por la utilización de estereotipos y prejuicios en contra de comuneros mapuches, de autoridades tradicionales, pero tal como se lo venía diciendo esa sentencia, o sea, el control de convencionalidad aquí en Chile no se aplica, y además tampoco significó como un mayor grado de responsabilidad por parte del Estado chileno, ni tampoco un aprendizaje.
Entonces hoy día estamos viviendo en Chile un proceso que por un lado ha como desplegado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a partir de esta violencia ejercida por los agentes del Estado contra cuerpos de mujeres y hombres que salen a la calle a protestar y a luchar por sus derechos, pero por otro lado se abrió la puerta como a otro proceso que tiene que ver con una nueva constitución. En ese proceso de la nueva constituyente es que hoy día estamos trabajando como, por un lado, como desde el reconocimiento de los derechos de las mujeres, una constitución feminista, como les contaba, es primera vez en Chile, bueno, y en el mundo que estamos en un proceso de una constitución paritaria en el que se exige que, que la mitad de las constituyentes y los constituyentes seamos mujeres. Y por otro lado también, ¿y esto qué significa? En primer lugar, cuando hablamos de derecho humano, no puede ser algo como universal, genérico y neutral. Estamos hablando de que el feminismo tiene mucho que ver con los derechos humanos porque creemos que hoy día una constitución debe defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, debe establecer el principio de los cuidados, el derecho a ser cuidado y a cuidar también como uno de los derechos fundamentales, y además debemos sentar las bases para una educación no sexista, se despertó mi hija, una educación no sexista, que es lo que históricamente ha pasado en Chile. Por otro lado, también hoy día como que estamos levantando este proceso del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado chileno, es decir, que se reconozcan los derechos culturales, el derecho a la identidad y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, situación que hoy día no existe en Chile. Y por otro lado, hoy día creemos también que es necesario plantear que una nueva constitución debe también tener una dimensión ecológica. Es decir, tenemos que garantizar la justicia ambiental y reconocer esa especial relación que existe entre los pueblos indígenas y su ambiente y la naturaleza en un ambiente de equilibrio y respeto por la naturaleza. Y con ello voy al principio porque precisamente cuando hablamos de criminalización, han sido los pueblos indígenas y las mujeres de los pueblos indígenas quienes más sufrido la criminalización. Ejemplo, la Machi Francisca Linconá, una autoridad espiritual, que es como, digamos, una Machi es una saradora o como un intermedio entre la dimensión, entre los pueblos indígenas y su dimensión espiritual, ha sido 3 veces sometida a un juicio, absuelta 3 veces, pero ha estado privada de libertad, a quien a ella me tocó defender, una mujer de más de 60 años, una autoridad ancestral indígena. Y eso se ve en muchos lados. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo existe un antagonismo entre un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista y por otro lado con la protección de los derechos del medio ambiente, de la naturaleza y de la existencia de los pueblos indígenas que se contraponen y cómo ha operado el Estado chileno a partir de la represión y a partir de la criminalización. Ahora, si lo abordamos también de esta perspectiva interseccional, es que también las mujeres somos precisamente quienes llevamos la carga pesada de todo este modelo neoliberal y de todo este sistema de vulneración de derechos. Porque por un lado somos quienes le ponemos el cuerpo a estos trabajos reproductivos que no son valorados, que no son remunerados y que tampoco son considerados como desde el ordenamiento jurídico chileno. Así también, precisamente, somos las mujeres las que también debemos, históricamente nos hemos hecho cargo de los cuidados y por lo tanto toda la negación de los derechos a la vivienda, a la alimentación, a la educación, se cargan precisamente en los cuerpos y en los cuidados de las mujeres. En tercer lugar, y en especial en las comunidades rurales e indígenas, son las mujeres las que continuamente deben caminar kilómetros para poder acceder al agua, esperar un camión que les traiga el agua, porque en Chile tampoco está asegurado el derecho al agua como un derecho humano. Ya, en Chile los servicios sanitarios son servicios privados y si uno no tiene dinero, no tienes agua. Y no existe el agua potable como un derecho fundamental y precisamente son los cuerpos de estas mujeres, madres, cuidadoras de ancianos, las que debemos hacernos cargo de cocinar, de lavar, de limpiar, de sostener la vida finalmente en nuestros territorios, en nuestras casas, en nuestros espacios, y quienes finalmente hemos sido las más vulneradas por este modelo neoliberal. Y en ese sentido yo creo que hoy día también el derecho, lo que tenemos, o sea, que en el fondo hoy día el derecho y el ordenamiento jurídico y este proceso constituyente nos permite, sin dejar de lado como el ejercicio de nuestro derecho legítimo a la protesta social, es poder liderar un proceso de disputa ideológica por lo que debe ser el derecho. Hemos visto como históricamente el derecho ha sido una herramienta de opresión para nosotras las mujeres, para nosotras las defensoras de los derechos humanos, pero creo que hoy día estamos en un momento en el que podemos utilizar las herramientas jurídicas para subvertir este orden y para en definitiva poder llevar a la Constitución y llevar también como a nivel normativo nuestras luchas y nuestras banderas de lucha que tienen que ver por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la naturaleza y por también de los pueblos indígenas. En ese sentido creo que hoy día estamos en un contexto complejo en Chile, donde existe mucha criminalización. A mí
pucha, me ha tocado ver, igual me da un poco de vergüenza, porque claro, en Colombia yo creo que es mucho más grave la dimensión de las muertes, y han vivido procesos históricos como mucho más amplia la violencia. Pero sí creo que en Chile y en el Gualmapu especialmente se ha vivido eso. Hemos vivido como compañeros, amigos han muerto en manos de la policía. Hoy día precisamente, el día de ayer se leyó una sentencia en que se condenó 16 años a un policía por matar a un comunero mapuche al interior de su comunidad. La sentencia, hubo otros allanamientos donde también se siguieron violando derechos humanos, donde se utilizaron 800 policías para allanar 2 casas, deteniendo a una niña de 7 años, hija del comunero que precisamente había matado a la policía. Entonces, esto es algo que no acaba, pero hoy día tenemos una oportunidad histórica de validar nuestros derechos, de establecerlos también y disputar esos espacios de poder como mujeres luchadoras y defensoras de los derechos humanos. Y desde ahí también creo que no puedo como cerrar este espacio sin dejar de reconocer la labor de muchas mujeres que finalmente hoy día en Chile existe prisión política, existe la criminalización, y quienes hoy día sostienen la vida, sostienen la prisión política, sostienen la reproducción de la vida, tanto en el mundo mapuche como en las ciudades, y quienes han liderado también este proceso somos precisamente las mujeres. Así que súper agradecerles este espacio. Yo igual voy a seguir conectada, Diana, por si tienen alguna pregunta. Y también decirles que aquí estamos súper abiertas a todas las invitaciones, porque hoy día estamos en un momento clave en que queremos llevar nuestros conocimientos y nuestros espacios también a disputar todo el poder. Así que muy agradecida y que agradecida también de estar aquí. Vale, muchas gracias, Manuela. Pues yo creo que, qué bueno que mencionaste, digamos, el tema de Colombia-Chile, porque si hay algo que tiene, la que caracteriza al sistema chileno, es el rezago en el reconocimiento de derechos. O sea, ciertamente, como ellos no hicieron ese recambio constitucional cuando empezó todo este movimiento de las nuevas constituciones en América Latina, desde la constitución del 88 de Brasil, ellos nunca llegaron a ese punto. Entonces ellos no vivieron esas fiestas democráticas que vivimos el resto de países, donde estábamos muy exaltados, digamos, por la posibilidad de que por fin en un texto constitucional se reconocieran derechos. Pero hay una situación que creo que es muy interesante, y es, claro, evidentemente no hay un marco jurídico en Chile que te permita, por ejemplo, acceder al agua, como tú lo mencionabas. En Colombia incluso tenemos por vía constitucional reconocimiento de lo que se llaman los derechos innominados. Entonces nosotros incluso tenemos derecho al mínimo vital, y en momentos en los cuales, por ejemplo, se ha tenido que resolver cortes de agua, incluso por ejemplo en ciudades como Bogotá se ha dicho, por virtud del derecho al mínimo vital no se corta el agua. Pero cuando vamos a la violencia sociopolítica, entonces encontramos que hay casos, como tú lo mencionabas, que creo que lo que terminó ocurriendo en Chile en octubre de hace un año largo, es que como que el centro de Chile empezó a tener o a observar lo que ha pasado siempre en esa periferia, en ese Temuco, en esa Araucanía, donde se viven verdaderos exabruptos en contra de un grupo poblacional, pero esta vez el exabrupto era compartido por toda la sociedad en conjunto. Entonces, ahí lo que vemos es un escenario donde se generan unas violencias determinadas, porque no hay marcos, digamos, y por supuesto, además una negación permanente, creo yo, a hacer este control de convencionalidad. Pero también tenemos países como Colombia, que firmamos todo, suscribimos todo y vivimos un escenario de violencia permanente, institucional, no institucional, para institucional incluso. Entonces ahí vemos, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Y quien creo que puede conectar esto es Mariela. Mariela hizo una investigación que yo, de hecho, se la he puesto a leer a mis estudiantes algunos capítulos. Es el texto Litigio y Cambio Social en Argentina y Colombia. Lo hizo como investigadora en un proyecto de Claxo, y allí ella abordó básicamente ese debate sobre la expectativa del cambio social a través del derecho, ¿no? Es decir, ¿qué tanto a través del litigio logramos cambios y recambios en relación a situaciones como las que vivimos, en este caso, por ejemplo, Chile, Colombia? Pues tú además que conoces el caso colombiano también. Entonces, ¿cómo es esa defensa de los derechos a través del derecho, y cómo cambia un escenario que tiene referentes normativos frente a otro que no? Es decir, ¿hay un cambio allí? ¿Tú qué encontraste y qué has visto en esta historia de trabajo de investigación que tienes? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias
por la invitación, honrada de escucharlas, honrada de poder conversar. Bueno, lo que escuchaba de Manuela recién, creo que a todas nos excita mucho, ¿no? Pensar en la posibilidad de una constitución paritaria es una fantasía y es como muy simbólico, ¿no? Que como decía Diana, Argentina y Colombia, que vivimos ese romance democrático, las constituciones del 91 y del 94, donde empiezan a ingresar los derechos de las mujeres, que hoy estamos viendo a Chile en un cambio tan radical como este. Y la escuchaba a Manuela decir una frase que a mí me moviliza siempre que la escucho, que es esta idea de la posibilidad de usar el derecho como una herramienta jurídica para subvertir el orden, ¿no? Como decía la canción, yo no uso Adidas, sino yo no uso las marcas, sino que las puedo rozar por más que durante mucho tiempo hayan sido el discurso opresivo. Mariela, te estamos escuchando un poco mal. ¿Podrías acercarte un poquito más? Tal vez un problema que nos está entrecortando. Ok, ¿ahí se escucha mejor? Ok. Bueno, una cosa que me parece importante pensar es qué expectativas tenemos con respecto a esta herramienta del derecho, ¿no? ¿Qué expectativa tenemos con respecto a qué puede darnos una constitución o qué puede darnos una sentencia judicial? Y creo que eso es un punto de partida muy importante que como activistas en general tenemos que tener en claro, porque de otra manera el camino se vuelve muy espinoso, ¿no? Si uno espera que el derecho funcione en favor de las mujeres de la misma manera que ha funcionado históricamente en favor de los hombres, uno tiene dos problemas, digamos. El derecho ha funcionado en favor de los hombres de una manera excluyente no solo de mujeres, sino excluyente de muchas otras minorías, excluyente de muchos otros temas. Si nosotros esperamos que se nos incluya a nosotras con ese mismo sentido excluyente, ¿no? De desplazamiento violento, digamos, si se quiere, no habremos conseguido demasiado en nuestra conquista inclusiva dentro del derecho. Entonces, una de las cosas complejas de nuestra inclusión dentro del sistema jurídico y del reconocimiento del sistema jurídico es que nuestro reconocimiento significa además reconocer que las formas en que funciona, que este artefacto, son formas que también van a tener que modificarse para que nosotros estemos adentro, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa muy importante, es no va a alcanzar con que la mitad de la constituyente chilena sean mujeres, sino que mucha de la dogmática constitucional va a tener que repensarse conceptualmente. Muchas de las prioridades de la agenda constitucional van a tener que repensarse conceptualmente, y muchas de las soluciones normativas que son muy habituales van a tener que repensarse. Cuando uno piensa, y cuando todos pensamos en Colombia, uno de los países con una de las institucionalidades más interesantes de América Latina, con una corte constitucional extraordinaria, con las acciones de tutela que parecieran ser la panacea del acceso a la justicia en Latinoamérica, y se encuentra con uno de los países más violentos de Latinoamérica. Entonces, uno tiene que cuestionarse qué hay, digamos, qué relación hay entre esa institucionalidad tan maravillosa, ¿no? y la violencia social tan intensa. Bueno, hay una relación. De alguna manera, las formas jurídicas en las cuales las mujeres no hemos participado en su desarrollo, no hemos participado en la manera en que se idearon y la manera en que se pensaron, bueno, esas formas jurídicas están aliadas también a situaciones sociales que las mujeres o que el feminismo no comparte, como por ejemplo la excesiva violencia estatal o paraestatal. Entonces, ahí me parece que hay una cosa que es importante entender, que nosotras, cuando estamos defendiendo derechos humanos, y cuando estamos defendiendo específicamente derechos humanos de las mujeres o de otras minorías, lo que estamos haciendo no es solamente buscando que el derecho nos reconozca, sino estamos buscando cambiar el derecho en ese mismo acto,
¿no? Es como navegar y construir el barco en el mismo momento, y por eso el trabajo es tan difícil, por eso el trabajo es tan complejo, y por eso el sistema es también tan resistente al tipo de demandas y al tipo de reclamos que las mujeres suelen traer. Y por otro lado, también ahí hay una cosa, las mujeres en general y las defensoras de derechos humanos en general, somos proclives, creo yo, a mirar lo que estamos haciendo o el trabajo de derechos humanos como un proceso. Un proceso que es una interfase, ¿no? Es un proceso de construcción, de crecimiento, de resignificación del derecho. Y ese proceso con esas características me parece que significa de alguna manera entender que hay lo que los norteamericanos llamarían backlash, ¿no? Que a veces tenemos que usar formas jurídicas que no son las formas jurídicas que existirían si nosotros hubiéramos participado en la creación de las leyes, ¿no? Y tenemos que usarlas porque es la forma en que el derecho o el discurso del derecho construye sentido, ¿no? Y las usamos y las traicionamos, digamos, a la vez, ¿no? Entonces, ese trabajo, digamos, de estar involucradas en un proceso no terminado, en un proceso incompleto y en un proceso imperfecto, hace que muchas veces tengamos backlash porque muchas veces reivindicamos instituciones jurídicas que son instituciones que terminan traicionando las causas que defendemos. Porque obtenemos triunfos simbólicos y por otro lado tienen consecuencias prácticas o instrumentales negativas. O obtenemos una sentencia instrumental importante que simbólicamente nos trae otro tipo de problemas. Entonces, la cuestión de involucrarse en el trabajo y en la defensa de derechos humanos como en un proceso de construcción paradojal, compleja, como la que estamos, tiene este tipo de cuestiones. Y yo creo que nuestra gran expectativa, y vuelvo a Chile, digamos, nuestra gran expectativa es ver qué puede pasar con una constitución en la que las mujeres hayan participado. Hemos hecho muchísimo, con constituciones en las que no tuvimos nada que ver, no votábamos, no podíamos escribirla, no discutimos la dogmática conceptual que se construyó alrededor de la Constitución, no somos parte del ideario de la Constitución material de esas constituciones, y participamos en una reforma, en el caso de la Argentina, en la última reforma, en un porcentaje nimio, digamos, y la verdad es que si no existiera el sistema internacional de derechos humanos, que uno pudiera traerlo así como un gran paquete que incorpora las constituciones, como hizo Colombia y Argentina, probablemente no hubiéramos podido avanzar mucho en las cuestiones. Y aún con esos paquetes adentro de las constituciones, todavía hay una tensión muy fuerte entre la significación de los esquemas constitucionales tradicionales y la significación de los temas de derecho que trae el sistema internacional de derechos humanos o el sistema convencional, ¿no? Y esa tensión la tenemos cada vez que litigamos y cada vez que estamos trabajando en la defensa de algún derecho. Entonces, yo creo que nuestra gran expectativa es ver qué puede pasar en un mundo hasta ahora imaginario, que es en el mundo en donde las mujeres participan en la redacción de una constitución, participan en la imaginación de las hipótesis normativas y de las soluciones normativas de esa constitución, porque creo que eso va a tensionar todo el resto de las constituciones y de los sistemas jurídicos latinoamericanos. Nos va a poner en tensión, vamos a comparar la construcción de la hipótesis normativa de la igualdad de la Argentina con la construcción de la hipótesis normativa de la igualdad que se construyó en paridad, y creo que eso va a poner y nos va a dar una dinámica interesante para adelante. Pero bueno, no sé, sigamos conversando. Oh, sí, creo que has dicho cosas de verdad claves, ¿no? Sobre todo, digamos, en términos del rol que nosotras hemos tenido o que no hemos tenido en la construcción, pero que al cabo sí hemos tenido ya en la definición de lo que se puede hacer con lo que tenemos, ¿no? Porque finalmente las abogadas en Chile y también los colegas hombres en Chile haciendo estas defensas en lo que se denomina esa causa mapuche y en otras muchas, pues pelean con lo que tienen y reinterpretan con lo que tienen. Si no puedes entender un derecho como un derecho,
sino que tienes que, como el agua, por ejemplo, sino que lo tienes que derivar, por ejemplo, del derecho a la propiedad, que sí es como una institucionalidad, pues con eso peleas y con eso haces cosas. Y ya es que si tienes estado de cosas inconstitucional como en Colombia, derechos indominados, etcétera, con eso peleas, ¿no? Pero también hay unas construcciones institucionales, ¿no? Que es lo que por allí también se denomina la famosa caja, el cuarto de máquinas, ¿no? Y es que de repente tengamos tantísimos derechos reconocidos, pero que la institucionalidad después tampoco te deje hacer mucho y que no haya esa posibilidad de quiebre y de cambio, como más de, como lo mencionaba un poco Manuela, ¿no? De subvertir esas lógicas hasta ahora. Y creo que quien nos puede hablar precisamente de las construcciones institucionales, creo que es Gina Benavides. Gina fue defensora del pueblo. Ella dirige una maestría que tiene un énfasis muy ligado al tema de la exigibilidad estratégica del derecho y le ha enseñado a operadores de justicia y a funcionarios públicos que tienen una visión del derecho, una reinterpretación del derecho y en muchos casos en su mismo lenguaje, que hacer, por ejemplo, la noción de convencionalidad, ¿no? De la que nos hablaba Manuela, eso es como extraterrestre, mandarín avanzado. Entonces, ¿cómo es eso? Y además tú que te abriste, no tanto que te abriste camino, porque en realidad creo que la historia te abrió camino porque eres una de las personas que creo que uno de las personas que representa la ética en el país, pero abriste un campo allí para decir, a ver, la institucionalidad que en teoría debe funcionar para los derechos humanos debe hacer esto y crearte además unos ambientes muy importantes para personas defensoras. Entonces, ¿qué hacemos con estas institucionalidades? ¿Qué hacemos con estos escenarios? Gina. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Universidad del Bosque y a este grupo de organizaciones que están impulsando esta interesante reflexión. Gracias, Diana, por tus palabras, pero creo que son así como, oye, quiero decirlo esto, o sea, sí soy la primera mujer defensora, pero quiero decirlo, fue en una coyuntura específica y sí respondió a la visión más de la persona, a un proceso, que era cómo restablecer la credibilidad en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y si yo acepté ese cargo fue por eso, por responder a un proceso que se venía gestando y una demanda social por esto. Y justo junto también con un pedido expreso de un hombre al que yo admiro mucho por esa entrega que tuvo, que lastimosamente ya falleció, y que me pidió, porque estaba en ese momento y en el cargo para la designación, y me pidió que lo haga. Y yo acepté de manera provisional. Y como parte de contribuir a ese proceso, que es un proceso social, no personal. Esto, o sea, para mí es como bien importante, sí, y creo que Ecuador, con todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, de este acumulado que nos dejó el proceso constituyente, o sea, una constitución en 2008 que nos llenó de muchas expectativas. Nosotros aquí decimos que tenemos la mejor constitución del mundo, con derechos que recogen todos los estándares internacionales y otros que ni siquiera los estándares tienen, como el principio de ciudadanía universal, por ejemplo. Entonces, había todo este cúmulo de expectativas y en ese marco yo estaba vinculada al Programa Andino de Derechos Humanos, trabajaba como docente y teníamos que diseñar una maestría. Teníamos ya algunas y decidimos que aprovechando la coyuntura, la nueva coyuntura, ese nuevo marco, tenía que ser una maestría que potencie el tema de la exigibilidad y que lo haga con una visión estratégica, porque teníamos que darle forma y contribuir a que el Estado constitucional de derechos que se proclamaba se efectivice. En ese marco, además, también incidimos al interior de nuestra institución, de nuestra universidad, porque los derechos humanos siempre estaban asociados con el derecho. Entonces las materias que se tenían que dictar eran materias jurídicas. Y algo que tenemos en la concepción desde derechos humanos, que los derechos humanos son interdisciplinarios, que no pueden ser solo el camino, no puede ser solo el derecho. De hecho, sí, hay un papel muy importante que puede tener la judicialización, pero si algo le apostamos es que los procesos de judicialización no son la meta, ni de normativización, sino que se tienen que ir articulando y tejiendo con justamente las demandas de movilización social. Cómo entonces potenciar
todo el tema de la movilización social que puede tener diversos caminos, desde la protesta en sí misma, pero también cómo se pueden articular con procesos comunicacionales, cómo puede estar inmerso el arte, qué papel tiene la pedagogía en derechos humanos, la historia, cómo ir construyendo otra historia, o no esa historia tradicional acartonada con personajes, sino esta como historia de proceso. Bajo ese espíritu, empezamos, y bajo esa coyuntura política, nueva constitución, este nuevo marco, y hicimos nuestra propuesta de maestría y, claro, tuvimos una gran acogida, especialmente por algo que nos cambió el panorama. Antes nuestro programa era solamente, iban hacia ese programa líderes de algunas organizaciones sociales, ONGs, y además teníamos que conseguir becas, porque si no, no se podía, no podían las personas pagarse eso. En cambio, con esta nueva coyuntura, con un crecimiento exponencial del Estado y una demanda desde los funcionarios públicos, ¿qué queremos conocer? ¿Qué es esto del enfoque de derechos? Y cómo tuvimos una oferta académica que fue acogida y nuestro pool, funcionarios públicos, desde jueces, defensores públicos, de miembros de las instituciones nacionales, de los ministerios. Y claro, uno dice, esto es una maravilla, o sea, aquí tengo el potencial de cambiar, de generar nuevas estructuras. Sin embargo, creo que el propio proceso del país fue demostrando que una cosa es la lucha que puedes emprender efectivamente para lograr estos cambios normativos y que pueden ser muy importantes, pero que tienes problemas cuando crees que esa es la meta y cuando no te das cuenta que eso recién es el inicio de un proceso largo, porque hay que deconstruir todos los elementos, tanto políticos, de la visión política, como también de la visión normativa y jurídica y de los patrones culturales para ir cambiando realmente esto. La Constitución no te cambia, sino se te da herramientas para efectivamente promover esos cambios. Y esto es lo que tuvimos, o sea, con tremenda Constitución, con esa coyuntura, con gente formándose en derechos humanos, lo que pudimos constatar en los últimos, yo diría, 10, 15 años, es una instrumentalización del discurso de derechos humanos. O sea, es esto, un discurso que se empezó a plasmar formalmente en la normativa, en la política pública, o sea, Plan Nacional de Desarrollo, además nuestra Constitución recoge estos principios, no suma causa, y le dimos nombres autóctonos, nombres distintos a lo que ya habían internacionalmente, pero le dimos eso, entonces teníamos todo esto, y ahí el uso instrumental de esto. Entonces, política pública, normativa, el funcionamiento de la administración de justicia. Sí, sentencias interesantes, pero poco cumplidas. O sea, uno ve en los preámbulos de las normas tanto de la normativa secundaria del Ecuador, unos preámbulos maravillosos, y después ya en el contenido, disposiciones con las que se coartan derechos. Políticas públicas que dicen que tienen enfoque de derechos, pero en la práctica, o sea, hasta en el preámbulo y los antecedentes, pero sin indicadores, sin mecanismos efectivos para demostrar que han sido construidas desde una lógica de derechos. Instituciones como la Institución Nacional de Derechos Humanos, cooptada para silenciarse frente a cualquier pronunciamiento que sea en contra del Estado, porque había una lógica. Asunción del Estado, el Estado asumido como garante. Ahora, nosotros durante muchísimo tiempo, ahora creo que tenemos un efecto medio contrario, no medio, sino ya apuntalando a más, pero diciendo, yo soy el garante de los derechos, por lo tanto, ustedes no tienen que defender los derechos, no tienen que exigir, yo soy el que tengo que exigir los derechos. Entonces, tuvimos acciones de protección, que serían como la tutela en Colombia, puestas por funcionarios del Estado, y para promover procesos incluso de criminalización de algunas acciones. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y algo que realmente sí, yo siento que efectivamente ha pasado y sigue pasando en Ecuador, es esto, el cambiar esta lógica, la lógica emancipatoria de los derechos humanos por una lógica hegemónica, una lógica que legitima el poder y que además le cambia, le trastoca la relación y dice esto, yo Estado soy el que dispongo, yo Estado soy el que digo y que determino, y yo soy el que garantizo, y la sociedad no tiene que hacer absolutamente nada. Un proceso clarísimo de desmovilización social y de respuesta del Estado cuando hay brotes de justamente respuesta social para criminalizar. Entonces, bajo ese marco, y claro, y las reivindicaciones sociales desde la lógica y apuntadas a la lógica del Estado y las organizaciones sociales inscritas. Si no estás de acuerdo con esto, te puedo desde cerrar la organización
te puedo poner límites para esto, que no te llegue el financiamiento porque no estás en la lógica y en la visión del Estado. Entonces, bajo ese panorama, efectivamente, o sea, uno sí se cuestiona y se cuestiona desde la dimensión también de formadora, ¿no? En la universidad, o sea, ¿qué estoy haciendo? Encontrarme que entran a la institucionalidad y dicen, aprendemos derechos humanos, pero lo ponemos en función de, porque el derecho puede tener un contenido emancipatorio, que eso es un poco lo que apuntamos, ¿no? Y además utilicen, sí, los resquicios del derecho, creen derecho, generen acción, utilicen tantas garantías jurisdiccionales. Ecuador incorporó y de tener 2, tenemos ahora como 5, 6, y entonces, bueno, todo eso, decía, potenciamos. Sin embargo, ahí está esta instrumentalización. Y en base a este panorama, cuando a mí me proponen, bajo hay un cambio del gobierno, hay un nuevo marco que propicia una reinstitucionalización, y uno de esos cambios está en la Defensoría del Pueblo y me proponen. Y entonces yo digo, es que esto ya es parte de un proceso que se da desde las organizaciones, y digo, sí, o sea, también como docente universitaria tengo que entrar y tengo que mirar desde la práctica. Y cambiar también un poco, aquí hay este tono que a veces utilizan algunos de las personas que trabajaron en derechos humanos y luego entran al Estado y dicen, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, y por eso ustedes no saben cómo es ejercer el poder desde adentro. Entonces y dije, sí, podríamos asumir esto de manera provisional, nunca el espíritu no era eso, sino como central. Y creo que la experiencia fue interesante. Fue interesante porque pudimos gestar, y digo pudimos porque fue un equipo, no fui sola, o sea, fue un equipo que pudimos construir de gente comprometida, formada en derechos humanos, en derechos de la naturaleza también, en la gran demanda en Ecuador. Y a partir de eso, yo creo que pudimos generar una credibilidad en la sociedad, retomar la visión de una institución nacional de derechos humanos que tiene que estar abierta a la ciudadanía, que tiene que efectivamente abrirse y optar por los más débiles, no por quien está en el poder, sino efectivamente obtener claras opciones, que sí las tuvimos, y hubo claros pronunciamientos. Un trabajo que iniciamos restableciendo la credibilidad de los defensores, contribuyendo efectivamente a crear institucionalidad interna y también externa para la protección y promoción de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente todos los defensores que venían siendo criminalizados y todos los que en el marco de una política extractiva siguen y van a seguir siendo criminalizados en el país. Entonces, creo que fue importante eso, y creo que fue además importante generar una visión distinta de cómo construir también relaciones de política. A mí, yo les soy franca, yo no soy una mujer política y me tocó entrar en ese mundo. Y fueron presiones muy fuertes, o sea, porque hay una demanda de hacer política desde un modelo que es un modelo patriarcal. Es un modelo que te quiere imponer la lógica del poder bajo esto, cómo se ha ido construyendo desde la forma de hacer política de los hombres. Y claro, o sea, al principio, como si usted, así como una mujer, ¿será? ¿Qué nos va a decir esta defensora? Pero creo que se pudo ir posicionando. Yo considero que fue duro, porque no plegué, porque al momento cuando me empezaron a decir, tiene que aceptar esto y tiene que aceptar, no, hice pronunciamientos públicos así tajantes, y esto creo que garantizó un nivel de credibilidad en la propia institución. Con costes, porque efectivamente sí, o sea, a veces había estas reacciones y esto, pero yo decía, esta es la función de una Defensoría del Pueblo, no es que tenemos que estar en buenas relaciones con el poder, tenemos que estar controlando el ejercicio de poder. Esto siempre es incómodo. No es que vamos a tener la posibilidad de ser cómodos para todo el mundo, y creo que eso lo hicimos. Tuve momentos muy difíciles, me tocó optar, tuve no solo respuestas de restricción, de ejercicio así durísimo por parte del propio Estado, sino también de la sociedad. Uno de los temas que me tocó en mi gestión es el tema del crecimiento de la población venezolana, los flujos migratorios. Yo he trabajado en movilidad humana, y algo que sí era consecuente con lo que yo había venido trabajando, era que tenía que establecer y emprender y utilizar incluso esas competencias de la Defensoría del Pueblo para activar garantías de protección. Se impuso el requisito de que tienen que ingresar con pasaporte, con cédula de identidad, y yo puse una medida cautelar. Esto me trajo
sea, esto si uno mide políticamente, o sea, la popularidad, o sea, y es con eso, ¿no es cierto? Mides el ranking, esa es una medida que yo no debía haber tomado, pero yo la tomé, y la tomé en base a lo que efectivamente considero que es la práctica de la defensa de derechos. Había una violación de derechos, claramente una violación de derechos constitucionales, se contrariaba el principio de igualdad y no discriminación. El Ecuador no estaba siendo ni siquiera consecuente con sus propios principios constitucionales de ciudadanía universal, libre movilidad, y esta acción la ganamos, o sea, que fue durísima, pero es una acción que me costó amenazas de muerte, o sea, y era así en el Facebook. Y uno dice, sí, o sea, tengo que asumir esto, pero lo asumí porque además detrás de eso también logramos generar también movilización. En medio de este proceso, yo creo que se fue creando al menos algunos principios de conciencia social en algunos sectores. Hubo un hecho también violento en una ciudad, la que se hizo casi un linchamiento a población venezolana, y a mí me sorprendió, por ejemplo, la reacción del movimiento Mujeres, porque era por la muerte de una mujer embarazada en plena vía pública, hecha por un conviviente venezolano. Claro, entonces eso generó, pero claro, a la vez ves, o sea, y dices, o sea, la reacción podría haber sido la clásica, ¿no? Las mujeres diciendo no, porque, y la otra era no, a esta persona hay que juzgarla, pero no se puede hacer ni legitimar procesos de exclusión. Entonces, creo que los procesos fueron muy duros, y en ese proceso de discriminación y todo, o sea, ataques por ser mujer, claro, es mujer, además no es ecuatoriana porque defiende a los que no son de este país. Entonces uno dice, yo no, yo que sepa, la Constitución no me dice que yo tengo que defender a nacionalidades, me dice a los habitantes de este país, y yo soy consecuente, y para mí las personas son los habitantes, no estoy con la nacionalidad. Entonces, creo que eso fue como interesante. Sufrí discriminaciones también por edad, o sea, porque claro, la vieja esta, que no sé qué, entonces no sé cuándo se queda. Bueno, pero, que eso nunca es importante frente a un hombre, además, ¿no? Claro, entonces, pero algo que sí, o sea, que me queda como retos, creo yo, es esto, o sea, primero eso que creo que, y dentro de la propia institucionalidad, esto, de poder movilizar esta serie de competencias tan importantes que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, y que pueden combinar el ejercicio de la competencia jurídica, pero con la movilización. Y eso, bueno, yo me encontré con una institución que ni siquiera lo jurídico, que era lo básico, podía bien impulsado con fuerza, pero eso unido a un proceso de fortalecimiento de la organización social, de generación de elementos de incidencia en política pública, pero no una incidencia de negociación, sino una incidencia es, voy a la asamblea y miren, aquí tienen estándares. En el caso de aborto, o sea, señores, o sea, nosotros tenemos pronunciamientos expresos de relatores que están recomendando esto, o sea, y entonces eso como que llamaba la atención, y creo que ayuda también esto, o sea, la utilización que puedes hacer en un momento determinado para esto. Entonces, y bueno, o sea, hay como bemoles, uno a veces se queda con la sensación de seguimos en la instrumentalización. Lo puedo sentir también porque yo hice un cargo provisional, y cuando se dio la elección del nuevo defensor ya titular, una de las cosas que yo decía es que como mujer he demostrado que efectivamente las mujeres podemos acceder a este cargo, y debería haber una lógica de que el cargo los lleve a una mujer, o sea, que dé una continuidad. Sin embargo, se eligió un hombre. Hubo incluso entredichos en relación a esta persona estar vinculada con problemas de violencia, y entonces uno ahí es cuando se queda como cuestionado en qué va a pasar. Pero creo que uno no debe perder la esperanza. Exacto, claro, y ahí pues sin duda alguna es cuando uno dice, o sea, hay mucho esfuerzo en que las instituciones cambien, pero esa inercia de repente te devuelve al mismo ciclo en el cual la institucionalidad también busca la forma de defenderse, ¿no? Y de defenderse con un estatus y con, digamos, unas lógicas particulares. Yo creo que de tu intervención, yo creo que de las muchas cosas que yo podría resaltar, me parece que es tan importante esto de que no basta la declaración, hay que tener un aparataje también, digamos, allí que esté dispuesta a cambiar, pero sobre todo generar una cultura que es lo que no se puede decretar por ley, ¿no? O sea, es algo que toca hacer, que es un trabajo como tan cotidiano y demás. Entonces, el tiempo nos está acosando y no quisiera dejar de dar una dimensión que es la de las abogadas que están ahí con la comunidad.
unas formas de defensa de derechos que no son esas formas que también yo he observado en colegas hombres, incluso muy tempranamente en mi trabajo, cuando empecé a trabajar en derechos humanos. Yo recuerdo que incluso a mí me decían que yo, ¿por qué perdía tanto tiempo con las comunidades o con las personas que yo representaba, ¿no? O sea, que qué tanto pues había que hablar con ellas y qué tanto había que acompañar, si lo que hay que hacer es, ya, haga la demanda, usted siéntese al computador, mire la Constitución, mire lo otro y ya, y ¿para qué se fija tanto en quien defiende, no? Si usted se tiene que fijar en otras cosas. Y resulta que las mujeres muchas veces estamos desempeñando nuestro trabajo con un nivel de cuidado de los procesos, y también esto lo mencionaba, creo que lo mencionaron las tres, ¿no? O sea, las mujeres construimos, ¿no? Y además también muy interesante, todas nosotras siempre redimensionando lo colectivo, ¿no? Es que no fui yo, es que fuimos en colectivo y no queríamos usar así, sino que queríamos transformar. Eso también es algo que es muy característico, creo yo, de nosotras. Y bueno, para mirar esto, yo quisiera dar la palabra a Evangelina. Ella trabajó con una metodología en ese trabajo que hizo con el pueblo indígena, en esta recuperación increíble de tierras, que denominó este trabajo de la metodología del sujeto. Y era estar ahí con la comunidad, porque esto desde fuera, desde un escritorio, no se puede. Entonces, ¿cómo fue eso, Evangelina? ¿Cómo es que se defienden los derechos y cómo se logró algo como esto en ese trabajo que tú hiciste durante esos años? ¿Cómo fue? Buenas tardes. Ha sido muy rico escucharlas a todas y me veo muy reflejada en las prácticas profesionales de cada una de ustedes. El trabajo que hicimos junto con el pueblo Birraritari o pueblo Huichol, fue un trabajo muy complejo de la mano de muchas personas. Éramos abogados, pero también había geógrafos, había educadores, filósofos, y claro que juntos íbamos de la mano con las autoridades de la comunidad y con todas las personas que iban comisionando en los acuerdos de asamblea para llevar lo que le llamamos la reconstitución integral del territorio y el hábitat huichol. Este proyecto, esta idea surgió a partir de que la cosmovisión del pueblo huichol, su manera de relacionarse con el territorio, nos hacía ver que no nada más podíamos hablar de la defensa de las tierras, sino del espacio en el que ellos se podían desarrollar y seguir siendo pueblo, al que le llaman territorio. Entonces, para poder nosotros analizar cómo íbamos a recuperar el territorio del pueblo birrárica, que tenía diferentes problemas legales, desde invasiones de tierras por pobladores que habían llegado después de la conquista, algunos tenían 20 años, otros más, conflictos agrarios que había generado las mismas instituciones de gobierno cuando se hicieron las reformas a la Constitución después de la Revolución Agraria en México en 1920. Habían generado muchos conflictos sobre la tierra, territorio que ellos vienen ocupando desde tiempos inmemoriales, desde antes que se constituyera la nación mexicana como ahora la conocemos. Entonces, lo más importante era primero conocer la historia, conocer su cosmovisión, cómo ellos se relacionan con el territorio, entender, conocer el territorio también, y con quiénes podíamos recorrerlo, pues con los expertos en eso que son los viejos, los sabios, a quienes ellos les llaman maracames, cahuiteros, y ellos nos fueron llevando a recorrer todo el territorio para entender el problema legal y el problema en los hechos. La historia jurídica era otra, o la historia en los documentos era otra tan distinta a la historia que ellos contaban. El racismo, el avance que habían tenido otras personas organizadas que habían invadido esas tierras simplemente porque ellos sí hablaban español y el pueblo huichol no lo hablaba. Entonces, conocer la historia como ellos la contaban requería
también ir caminando el territorio para poder entender en el lugar de los hechos cómo es que los papeles decían una cosa y la historia decía otra. Entonces, tuvimos que hacer recorridos en campo, hacer recorrido en los archivos históricos, empezar a sensibilizar a más gente, entender, porque todo esto comenzó en un principio con gente que decía, ¿cómo podemos ayudar a que los birraritari puedan tener una alimentación más sana, acceso a la salud, a la educación? Y ellos decían, bueno, es que si nosotros tenemos la garantía del control de nuestro territorio, podemos resolver todos los demás problemas. También hubo un contexto muy particular, histórico, que fue el movimiento indígena mexicano en su gran efervescencia, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues salió a la luz en 1994, que ya tenía 10 años organizándose, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que empujó una serie de modificaciones a la Constitución y a las leyes para poder lograr que lo que en México son tierras de uso común o de propiedad social entraran al mercado. En México en ese entonces el 80% de las tierras eran de propiedad social. Ahorita actualmente todavía se mantiene casi el 70% en propiedad social y el resto es propiedad privada. Pero todo este contexto permitió que la lucha del pueblo birraritari y birrárica para defender su territorio tuviera mucha visibilidad, y la estrategia era trabajar de manera conjunta la parte legal, la parte organizativa y la parte política. Eran como los 3 pies del banquito, le llamábamos en nuestra organización, para poder lograr que se restituyeran las tierras invadidas a las comunidades huicholas. Las estrategias que íbamos construyendo iban totalmente de la mano de las asambleas comunitarias, junto con las autoridades y un grupo interdisciplinario. No nada más participábamos abogados y abogadas, porque además a veces las abogadas y abogados nos hacíamos bolas en todas las redes y arañas que hay en las leyes, y de pronto no veíamos el camino. Y llegaban las compañeras y compañeros de la asociación y nos decían, oigan, ¿y por qué no demandamos esto? Cosas que eran muy simples y que nosotros de pronto ya no las veíamos. Entonces era muy importante, fue muy importante la visión integral de todas las compañeras de la asociación, pero también de las autoridades y comisionados de las comunidades. Este trabajo requería muchísimo trabajo comunitario. Yo pienso que teníamos, no sé, el 80% de nuestro tiempo estábamos en las comunidades. ¿Y qué hacíamos ahí? Teníamos reuniones pequeñas, medianas y grandes. Primero, por ejemplo, las asambleas de las comunidades solamente contaban aproximadamente como entre 150 y 200 personas. Después de 5 años, en San Sebastián Teponahuastlán, de ser 270 personas en asamblea, llegaron a ser 2,800 en total. Asambleas comunitarias de 3 días constantes, hablando profundamente de cómo cuidar el territorio, hablando de todas sus ceremonias sagradas para proteger el territorio, para proteger a las abogadas y abogados, a las autoridades comunitarias. Entonces, en estas asambleas se discutían todos los detalles, cómo se hacían los trabajos en la comunidad, los recorridos, por ejemplo, hacer censos, ¿no? El ganado de los invasores, dónde estaba, cuántas cabezas de ganado había, dónde estaban talando el bosque, reconocer las mojoneras, como le llaman ellos, los puntos que marcan el territorio antiguo antes de que se constituyera la nación mexicana, luego el reconocimiento virreinal y después ya los títulos que reconoció la nueva ley agraria de 1950 más o menos. Y entonces se hacían esos recorridos
y mientras iba recorriendo, se iban armando los argumentos jurídicos, las estrategias organizativas, se acordaron, por ejemplo, hacer cinturones de seguridad, le llamaron en las asambleas, que era reforzar todas las colindancias de las comunidades en torno a las zonas de conflicto para que no se ampliaran más los invasores. Y entonces tener el control de ese territorio, apoyar a los compañeros Virraritari que vivían en las zonas de conflicto para que ellos pudieran tener más autonomía. Había comunidades donde los pobladores indígenas dependían totalmente de los invasores, tenían que comprar a ellos en sus tiendas, tenían que comprar ahí los insumos para el día a día, la tela para la ropa o para los oficios como la pesca, la agricultura, y entonces se hicieron almacenes comunitarios como tipo cooperativas de las comunidades para que los propios comuneros que vivían en las zonas en conflicto no dependieran económicamente de los invasores y darles más autonomía y fortalecer pues ahora sí que su capacidad de defenderse frente a esta situación. Una cosa que vimos muy importante era fortalecer la capacidad de los sujetos para generar proyecto, que esto pues le llamamos como pues, la metodología del fortalecimiento del sujeto con capacidad de proyecto. ¿Por qué esto? Porque también en las comunidades hay una gran sensación o había una gran sensación de fracaso frente a los proyectos. Muchos fondos de gobierno llegaban a través de lo que se llamaba el Instituto Nacional Indigenista y todos estos fondos se repartían a modo de créditos en proyectos que no eran generados por las propias comunidades, por los comuneros. Se imponía el proyecto, les llegaba el recurso a la gente, no había asesoría, no había un análisis del contexto, de la situación cultural, de la historia, de las necesidades reales. Entonces, la mayoría de estos proyectos fracasaron y eso generaba en los comuneros una sensación de fracaso. Nosotros no podemos. Y en cambio, cuando se cambió la visión de fortalecer al sujeto, a pesar de que pues tú decidieras como colectivo o como persona iniciar un proyecto, si este proyecto no era el adecuado, pues el sujeto tiene capacidad de decir, no, por aquí no, voy a cambiar el proyecto, pero tú sigues en tu camino. En este caso, la defensa del territorio y recuperación del territorio. Y entonces se iba acomodando la estrategia conforme a las circunstancias, la historia, la cosmovisión, la situación geográfica. Y eso fue una de las razones que permitió la recuperación de las tierras. Desde 10 años antes de que nosotros llegáramos, ya había análisis jurídicos que demostraban que el pueblo Virraritari tenía la razón jurídica, pero no había voluntad política de los jueces, magistrados, de la Secretaría de la Reforma Agraria para restituir esas tierras. Hay un desprecio tremendo y un racismo hacia las comunidades, y entonces decían, ¿para qué quieren esas tierras si ellos son flojos, no las van a usar, no son productivos, las tienen ahí resguardadas? Entonces, frente a este desprecio, pues claro que no había una voluntad política ni jurídica, al contrario, unas ganas de agandallar ese territorio, de acapararlo y devastarlo. Entonces, fue muy importante ante esto lograr alianzas, sensibilizar a jueces y magistrados. Entonces hacíamos foros, talleres, reuniones. Nos reuníamos con gente, por ejemplo, de los sindicatos para lograr la alianza y llegar a la Organización Internacional del Trabajo y con el convenio 169 presentar una queja, la primer queja con este convenio internacional sobre territorio a nivel mundial. Fue la primera queja que se presentó en el 93. Entonces, toda esta serie de acciones iban permitiendo mostrar la cosmovisión, la manera de relacionarse con el territorio, explicar puntualmente una y otra vez, como el borrachito, por qué las comunidades indígenas huicholas tenían
el derecho ancestral sobre ese territorio y que sin ese territorio ellos no podían seguir siendo quienes son. Entonces, eso fue muy importante y con esto, por ejemplo, fortalecimos también la organización comunitaria. Esta asamblea, crecieron las asambleas comunitarias al 1000%, pero también había una asamblea de asambleas, que era la Asamblea de la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas, que se reunía 2 veces al año, donde se reunían todas las autoridades y juntos veían cómo se apoyaban mutuamente, porque el territorio huichol es más o menos como 450,000 kilómetros cuadrados, 4,500 kilómetros cuadrados, y en este territorio hay 5 comunidades, grandes comunidades indígenas, todas de la misma lengua y la misma cosmovisión, pero anteriormente no se coordinaban, y entonces se logró que entre ellas se apoyaran mutuamente, conocieran el detalle jurídico e histórico de sus casos y juntos hicieran desde acciones legales nacionales. Se le quedó, creo que se le cayó el internet. Ahí va. Sí, se cayó. Ay, aquí estoy otra vez. Ok, ya. Se fue, está muy malo el internet. Y bueno, en medio de esto también se fueron fortaleciendo otras capacidades. Por ejemplo, en la zona de conflicto, la capacidad económica, pero también la capacidad, por ejemplo, para hacer los propios peritajes topográficos que se usaban en los tribunales. No había un ingeniero, un topógrafo que recorriera el territorio y no, o sea, eran grandes extensiones, miles de kilómetros, y nadie quería recorrerlos. Entonces, hicieron comisiones de jóvenes para que ellos se formaran, se capacitaran como técnicos topógrafos, y ellos hicieran estos mapas que sirvieron como peritajes topográficos en los tribunales. También pues, se hicieron los almacenes comunitarios, se hicieron colectivos para todo lo que era apoyar los oficios, un grupo indígena de protección ambiental, que este grupo se convirtieron en unos expertos en diferentes áreas del medio ambiente, de la biología, recuperación de mantos acuíferos, cuidado del bosque, y con todas estas conocimientos se convirtieron en asesores de sus propias comunidades, y todas estas herramientas de manera conjunta, las alianzas nacionales e internacionales, el movimiento nacional indígena en auge, pues permitieron que no le quedara otra a los jueces y magistrados y al gobierno federal más que reconocer y restituir esas tierras. Habíamos logrado ganar los juicios, pero no había, por ejemplo, la voluntad para ejecutar las sentencias. Entonces, para lograr eso, tuvimos que hacer presión de todo tipo. Por ejemplo, 2,000 comuneros en la zona de conflicto instalados ahí para presionar a que vinieran las instancias de gobierno. O, por ejemplo, el presidente de la República en el año 2000 dijo, quiero ir a la Sierra Huichol a hacer una entrega virtual de las tierras. Entonces, las autoridades dijeron, aquí virtual, nada. O sea, si vas a venir, tienen que ser con la restitución de las tierras, sacar a los invasores y entregar las tierras a las comunidades. Pues ellos decían, sí, lo vamos a hacer, pero primero vamos a hacer la entrega para la televisión. No lograron hacerlo. Buscaron a las autoridades huicholas, llegó lo que le llamaban el Estado Mayor Presidencial, no encontraron a nadie, el presidente de la República no pudo levantarse el cuello y tuvieron que restituir esas tierras, que empezó desde el año 2000 hasta el 2007, se recuperaron poco más de 60,000 hectáreas en los hechos, de derecho y en los hechos. Se sacó ganado, se sacaron talamontes, se delimitaron las tierras, la gente pudo reconstituir sus comunidades, hacer nuevos centros de población, recuperar el suelo que estaba devastado. Su vida comunitaria en realidad. Exactamente. Entonces, pues, esta es la situación. Y ya vas, porque ya nos comimos el tiempo.
Muchísimas gracias. No, creo que la verdad he sido una pésima moderadora porque no he manejado bien el tiempo, pero en mi defensa diré que en realidad escuchar cada una de esas experiencias en realidad es muy valioso. Hay varios de los estudiantes que tenemos en la facultad que están escuchando y para mí particularmente era muy importante que escucharan pues la perspectiva de la defensa de los derechos humanos en el campo judicial a partir de mujeres abogadas, defensoras de derechos humanos, académicas y mujeres que tienen toda esta experiencia desde la institucionalidad, desde la magistratura, desde la academia, desde acompañar procesos comunitarios. Y creo que en esta última intervención de Eva, yo creo que es muy importante muchas de las cosas que dijo, ¿no? Pero particularmente el tema de ¿cómo puedes defender derechos humanos si no ayudas a fortalecer al sujeto que estás defendiendo a través del derecho? O sea, cuando tú eres un actor externo que llega y dice, aquí se aplica el artículo 1, 2 y 3 y haces una acción de protección o de amparo porque ajá, y no la otra porque tal cosa, y yo vengo y me voy y si estoy subvencionado a través de una organización que además también hay unas importantes limitantes, ¿no? Y es que hay unas olas de financiación para ciertos temas y unos años se financia para indígenas y otros años se financia para mujeres y entonces lo que ya tenías con indígenas se queda colgado porque es que ahora te toca ofrecer proyectos para lo otro. Entonces, y si no eres abogado que estás inmerso, digamos, en esas lógicas de la cooperación y si eres un abogado solidario, entonces y generalmente uno como abogada solidaria estás en la olla porque estás apoyando gratuitamente y poniendo allí, digamos, toda tu experiencia y algo de lo que hablamos tú y yo hace algunos años y es cuando somos las mujeres ahí en el derecho poniendo el cuerpo, porque es que no es solamente que ponemos nuestro intelecto y demás, sino que tenemos que poner cuerpo porque además yo sí creo que somos particularmente cuidadosas con los procesos. Bueno, dicho eso, ya estamos volados de la hora, pero tenemos unas personas que siguen viéndonos y yo quisiera cerrar esto escuchando una corta intervención de cierre de nuestras invitadas, empezando por Mariela, después Gina, Manuela ya se tuvo que retirar y finalizando con Eva, sobre, digamos, como esas señales que podríamos, esas conclusiones que podríamos dar alrededor de nuestras perspectivas sobre la defensa de los derechos en el campo judicial, lo que queda, los retos o lo que ustedes quisieran señalar o resaltar sobre nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como abogadas que ejercemos el derecho desde nuestras dimensiones. Entonces, adelante, me gustaría que fuera un comentario de ustedes para el cierre de este webinar. Mariela. Bueno, qué desafío. Escuché con mucha atención y la verdad que estamos, me parece, recorridas todas por inquietudes similares. Me quedaron algunas cosas en la cabeza de las que escuché a Gina mencionando una preocupación que es una preocupación muy fuerte para todas y que en Argentina hace un tiempo está teniendo como mucha fuerza, que es la cuestión de conseguir sentencias que no se cumplen, ¿no? La brecha entre esa conquista que lleva mucho tiempo y un largo proceso y de repente la frustración de no encontrar los caminos de la implementación de esos triunfos judiciales. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante. Hay una tecnología remedial, judicial, para explorar, una tecnología que por supuesto presenta muchas dificultades, pero que también presenta muchas alternativas, ¿no? Una búsqueda de que esos momentos de remedios judiciales sean momentos de involucramiento comunitario, momentos de apropiación de las comunidades, del poder simbólico que tiene la sentencia, pero también del poder coactivo del Estado para llevar adelante la concreción de lo que una decisión judicial ha establecido. Entonces, pensar esos momentos remediales, pensar ese desafío de esa brecha entre la decisión del juez y cómo llevarla a la práctica, como una manera de apropiación, evitando que se transforme en lo que Gina denunciaba, y me parece que lo tenemos que tener como una alerta, que es evitando que se transforme en una forma de desmovilización,
¿no? Bueno, ya te dimos la sentencia, déjense de molestar, ya está, ¿no? Entonces, yo creo que pensar, que estar siempre alerta a la idea de que el involucramiento de comunidades, de luchas, de agendas en los tribunales tiene un enorme peligro de desmovilización, como decía Gina, en parte creo yo que ese peligro está vinculado al hecho de que le estamos rindiendo honores al rey derecho cuando estamos traduciendo causas de injusticia en términos jurídicos, ¿no? Entonces, un porcentaje se queda, digamos, un porcentaje de la ganancia se queda en esto, y esto quiere decir que es inevitable que se reivindique de alguna manera la hegemonía de la legitimidad coactiva del Estado en esos momentos. Y en esa transacción, digamos, nuestra lucha es porque esa transacción signifique una inserción, un acceso a la justicia más sustantivo, en donde esa hegemonía se vaya de alguna manera tensionando, resquebrajando, para que admita la posibilidad de actuar en favor de las causas de derechos humanos en las que estamos trabajando, en lugar de usarse como la fuerza coactiva que las persigue, las criminaliza, etc. Bueno, solo eso, encantada de escucharlas, un placer, aprendo un montón. Muchas gracias, Mariela. Creo que gran comentario, realmente. Gina. Listo, bueno, a ver, a mí creo que después de lo que yo explicaba y después de oírle a Evangelina, o sea, me queda así como una sensación de todavía tener mucha esperanza. O sea, porque siento que hemos irrumpido, o sea, ha habido una irrupción para tratar de generar y ingresar en ese mundo del derecho y de moverlo. Pero creo que a mí me queda así como una gran enseñanza, y creo que también cuando estuve en la Defensoría lo viví, es como no permitir que nos desconectemos, y que incluso hasta para los propios procesos de justamente de lo que yo decía, que no se cumplen las sentencias, y la mayoría decía acá se cumplían, y era porque 2000 comuneros estaban organizados, y entonces yo creo que es eso. O sea, creo que a veces podemos perder el norte porque queremos y nos metemos en el mundo de que vamos a poner las garantías, las acciones y no sé qué, y entramos en toda esa lógica sin darnos cuenta que nunca podemos desfasarnos de los procesos sociales, porque o sea, ahí es donde puede encontrar realmente, se puede gestar los procesos de transformación que queremos. Más aún si es que le estás diciendo y estás apostando, porque bueno, no todo el mundo apuesta por eso, pero quieres hacer un uso crítico, alternativo del derecho, quieres crear nuevos derechos, o sea, la dimensión de eso, creo que por ahí está. Entonces a mí Evangelina me dio mucha esperanza y alimentando eso. Creo que, yo creo que siempre es como retomar la importancia del ejercicio de reconocer que quienes estamos en el mundo de derechos humanos creemos en el poder emancipatorio que tienen estos derechos, que tienen riesgos y hay que estar alerta. O sea, que creo que sí, y eso nos demanda un ejercicio de coherencia, porque fácilmente podemos caer en eso. Creo que también hay una visión que me parece que es importante. Estamos ahora hablando del derecho a mujeres, estamos practicando el derecho de las mujeres, y podemos gestar nuevas formas de hacer derecho, de hacer política, pero desde las mujeres, y generando estas nuevas visiones y rompiendo con todas estas estructuras que son tan arcaicas. Hay una gran demanda de transformación de patrones culturales, que creo que es eso, porque hasta podemos movernos en ciertas dimensiones y en cierto mundo y podemos generar algunos cambios, pero si el conjunto de la sociedad, o sea, un gran número de la sociedad fácilmente se va con otros discursos de exclusión, de discriminación, entonces uno ahí dice, tengo que potenciar otros recursos, ¿no? Cómo el derecho se traduce en acciones y en movilizaciones mediáticas, pero no la mediación comercial, sino una mediación de vida. Eso. Muchas gracias, Gina, te agradezco mucho. Evangelina. Ay, qué gusto escucharlas a Gina y a Mariela. Realmente coincido tanto en lo que han dicho en esta charla, y les agradezco mucho compartir su experiencia y lo que ahora están concluyendo. Yo estaba tratando de pensar qué es importante ahorita, ¿no? Y bueno, una de las cosas que estamos viviendo en México
es que la violación de los derechos colectivos está en todos los ámbitos. Y luego nos han hecho creer que el ejercicio de nuestros derechos de manera individual nos puede acercar o podemos acceder a la justicia o a una vida digna. Y lo que nosotros hemos estado viendo desde nuestra práctica jurídica y de la mano con las comunidades es que necesitamos trabajar mucho por el reconocimiento de los derechos colectivos, no solo de las comunidades, sino en general en la sociedad. Y a mí una cosa que me preocupa en particular es que yo cada vez veo menos abogadas y abogados, o bueno, más abogadas, pero cada vez veo en general menos abogados que quieran trabajar por causas de justicia. Están pensando mucho como en su persona, en sí mismos, y yo creo que es importante que no olvidemos que como abogadas y abogados nos debemos al servicio a la comunidad o a la sociedad, que tenemos que buscar el acceso a la justicia. Hay gente que tiene muy buena técnica jurídica, pero no tienen escucha, no tienen corazón para sentarse y empatizar con las personas que están sufriendo las violaciones de derecho. Entonces, yo invito a los estudiantes y a los abogados de derecho que se preocupen por eso, por escuchar a la persona que les está pidiendo apoyo, asesoría, o a los colectivos, y escuchen qué es realmente lo que buscan para tratar de pensar cómo podemos usar el derecho para acceder a la justicia. Yo creo que eso lo veo como una gran preocupación. En México realmente no somos suficientes, y los pocos que somos, pues estamos todo el tiempo sorteando el ataque a las defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, sí es muy importante que podamos abrir nuestros oídos y nuestro corazón para empatizar con las luchas de los colectivos y de las comunidades, y juntos de la mano caminar. Esa es la única manera de lograrlo, porque podrá haber muy buenos abogados que logren grandes sentencias, pero si no logramos la voluntad del Estado y de los jueces y magistrados para que esas sentencias se ejecuten, pues no vamos a avanzar. Entonces creo que eso es lo más importante ahorita, y sí pienso que nosotras como mujeres en particular podemos aportar nuevas maneras de analizar el derecho, de ejercerlo, de generar nuevas prácticas, de ser más empáticos con nuestro entorno y con los colectivos, y de construir pues una sociedad más justa y digna para todas y todos, ¿verdad? Entonces eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todas ustedes. Yo quisiera terminar esto con un recuerdo que tengo. Hace unos años tenía un trabajo en una región en Colombia y perdí el avión. Perdí el avión y me tocó esperarme un día y medio. Entonces la comunidad me dijo, no, pues aquí hay unas montañas tan bonitas que vamos a caminar, ¿no? Claro, uno está en comunidad y no ve las montañas y me dice, bueno, vamos, porque ¿qué más hacía, no? Entonces yo recuerdo que hice un esfuerzo enorme en subir pues en caminar, y cuando llegué a la cima me sentí absolutamente realizada, porque dije, buenísimo, o sea, lo logré, pude hacerlo. Entonces, cuando llegué ahí, la comunidad me dijo, no, esta es la primera parte, es que nosotros vamos a subir esa montaña. Y claro, la otra montaña era descomunal. Yo ya no tenía energía, y creo que en el júbilo de haber llegado a la primera, pues yo ya había descargado todas mis energías, y pues yo dije, no, esto no lo voy a poder hacer, un poco porque estaba mirando hacia el otro pico de la montaña, creo yo, ¿no? Y estaba pensando en el cansancio que eso iba a causarme, ¿no? Creo que, y eso también creo que lo quiero relacionar un poco con Manuela, quien nos acompaña con el proceso constituyente en Chile, ¿no? Yo creo que una cosa es llegar, ¿no? Uno llega a unos estadios, y creo que hay unos estadios como, por ejemplo, lograr un reconocimiento constitucional o lograr una sentencia, ¿no? Entonces uno ahí llega, pues, a la montaña y la sufre y llega. Pero después viene la otra, ¿no? Viene la otra montaña, donde es
pelear porque efectivamente se haga efectiva una sentencia, pelear porque efectivamente haya un cambio cultural y que los funcionarios ahora ya no hagan interpretaciones perversas, por ejemplo, sobre sentencias, pelear porque hay una política pública, y entonces ahí empieza, ¿sí?, como que una nueva lucha, una nueva caminata. Pero creo que ahí lo menos interesante, creo yo, que es incluso llegar a ese otro pico, sino que lo muy interesante es el camino, es cómo caminamos esa segunda montaña, ¿no? Yo recuerdo que yo sufrí mucho al ver, pero después cuando llegué a la otra, que era descomunal, llegué muy aliviada porque la charla era tan interesante, aprendí tanto de estas personas en ese camino, y creo que es justamente eso, ¿no? Es lo que uno aprende en ese camino, la capacidad de escucha, entender que no debemos perdernos en esa traducción de las aspiraciones sociales, como alguna de ustedes lo mencionó, a lo que es el tema jurídico, ¿no? No perdernos en esa dimensión, entender que nosotros somos un eje de apoyo dentro de unas formas mucho más diversas de lucha por los derechos, y que si bien es cierto, el derecho es una camisa de fuerza, capaz que hasta podría ser contrahegemónico o emancipatorio en algún sentido, si lo sabemos caminar. Y en ese sentido yo creo que la experiencia de ustedes, de nosotras, de tantas mujeres en América Latina que están defendiendo derechos a través del derecho, pues yo creo que es un gran escenario de escucha para poder caminar ese camino. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo, nos volamos del tiempo, me encantará volver a verlas, las invitamos a ustedes y a las demás personas que nos escuchan a nuestro siguiente webinario, es el último viernes de cada mes, de aquí hasta junio. En la próxima ocasión tendremos abogadas de América Latina abordando el tema de los entornos no propicios para las mujeres abogadas defensoras de los derechos humanos, y vamos a hablar ya un poco, nos vamos a adentrar en este tema de este caso que les mencioné al comienzo, sobre seguimientos, interceptaciones y acosos institucionales. Entonces, en el camino nos vamos a encontrar con esos acosos, pero también aprendemos y nos encontramos con gente tan maravillosa como la que hoy escuchamos acá. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Cada una de ustedes, de verdad, un orgullo y un honor haber tenido este espacio. Les agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Adiós. Mucho Hasta gusto. pronto. Nos vemos. Gracias a todas, gracias. Bueno, creo que ya salimos del aire, pero gracias. Nos vemos, muchas gracias, Diana. No, no hemos salido del aire, gracias. Ya te escribo. Adiós.